Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy con el tema de la tensión en Medio Oriente vista desde diferentes partes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Israel y la reelección de su primer ministro Benjamín Netanyahu? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la relación entre Estados Unidos e Irán? Dos tradicionales enemigos que se han acercado últimamente para buscar un acuerdo nuclear. ¿Qué está pasando en la zona, una de las más complejas en la geopolítica? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Todo conflicto tiene un inicio, y aunque a veces ese principio queda desdibujado por el paso del tiempo y la confluencia de factores, siempre hay un momento inicial que puede señalarse como el génesis de estos. En el caso del conflicto palestino-israelí, es claro que el principio se halla en el nacimiento del Estado de Israel en 1948 y en la proclamación del Estado palestino en 1988, dos momentos separados por 4 décadas a los que se llega después de historias de rechazo y abandono para ambos pueblos. Tanto la asimilación del pueblo judío como la asimilación del pueblo palestino para el mundo ha sido un proceso difícil y marcado por discriminación con rostros de antisemitismo e islamofobia. Hoy ambos pueblos se encuentran enfrentados en el mismo espacio y sus diferencias culturales y sociales los sumen en un conflicto que vincula su soberanía, el territorio, la seguridad y el reconocimiento de sus identidades. Ahora, los hilos políticos de la Autoridad Nacional Palestina son manejados por el presidente Mahmoud Abbas, diplomático y hábil, pero duramente criticado por facciones radicales pro-palestinas que ven en el camino de las armas el mejor modo de reclamar los territorios. Israel, por su parte, es dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, apodado Bibi y conocido por su inflexibilidad y efectividad para llevar a cabo sus políticas públicas y de seguridad. Netanyahu, reelegido en elecciones legislativas hace apenas unas semanas, es un opositor férreo de la evolución del Estado palestino y considera inviable la oficialización de este. El nuevo gobierno de Netanyahu, con su afirmación de que no reconocerá el Estado palestino, ha quemado los pocos puentes que todavía quedaban para lograr la paz con la Autoridad Nacional Palestina. Además, tendrá que hacer frente a la inseguridad y al extremismo yihadista generado por el Estado Islámico y los grupos locales Jabhat al-Nusra, Hezbollah y Hamas. Desde 1988, 134 naciones han reconocido a Palestina como Estado. Siendo esto así, se entiende que un 70% de los países miembros de la ONU consideran a Palestina como un igual. Sin embargo, la situación sobre el terreno se deteriora poco a poco. En los últimos meses, Israel ha sumado 1 millar de detenidos en Cisjordania y ha ampliado la construcción de viviendas en Jerusalén del Este, aumentando la tensión en la Ciudad Santa, mientras se producen atentados de lobos solitarios contra civiles israelíes. Parece que en este momento, Tierra Santa es ajena a los deseos de paz que llegan desde la comunidad internacional y el conflicto aparentemente se recrudecerá. Bueno, antes de iniciar nuestro programa ponemos un contexto global para hablar de Medio Oriente, una zona muy amplia que tiene varios estados, que tienen varias monedas, por ejemplo el dinar, el rial, el shekel, cuya religión tiene una mayoría islámica, pero también hay posiciones importantes del cristianismo, por supuesto, del judaísmo y además con una predominancia del árabe, aunque existen también otras lenguas. Bueno, hoy me acompañan acá en Teleantioquia Global dos invitados de lujo. Adriana Cooper, periodista, vivió 10 años en Israel, hoy trabaja en el Teodoro Herz. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y el profesor Gustavo Soto, profesor de Geopolítica de la Universidad de Antioquia. Profesor, gracias por estar aquí de nuevo en Teleantioquia Global. Gracias a ti, David, por la invitación. Bueno, Adriana, usted vivió 10 años en Israel, conoce de cerca la situación social, la situación civil, por supuesto también la situación política de Israel. Últimamente parece existir como un distanciamiento de la comunidad internacional que lo ve como un país demasiado fuerte, demasiado duro, por momentos demasiado intransigentes. ¿Cómo se ve Israel al interior de la nación? Bueno, Israel atraviesa en este momento un momento difícil. Israel está ubicado en lo que podríamos decir un vecindario que ahora está en muchos cambios.
y la tendencia habitual del israelí por su historia, por su tradición, es a temer un poco el escenario en el que está ubicado. Claro. Entonces ahora con todos estos movimientos nuevos islámicos, con la amenaza de Irán, que se ve como amenaza porque realmente el plan no se conoce a profundidad, es un país que está en cambios y que también tiene miedo por lo que le está rodeando en este momento. Sí, profesor, ¿de dónde viene la antipatía de la zona por Israel? La creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial va a generar un conflicto que hasta el día de hoy no se puede solucionar, es más, que cada vez se complica más, y vemos posiciones muy radicales de sus vecinos, se demoran incluso mucho tiempo en reconocerlos, algunos incluso no reconocen todavía a Israel como Estado, y existe una antipatía frecuente por Israel. ¿De dónde viene esa antipatía? Pues yo diría que hay que afincar las raíces en la misma creación del Estado de Israel e inclusive en los años anteriores. Hay que recordar que esa región era lo que se denominaba el mandato británico de Palestina, es decir, toda esa zona de Palestina era dominio británico. Posterior al final de la Segunda Guerra Mundial empieza a llegar, claro que ya en años anteriores había migración judía a algunas regiones y ya de hecho ya habían judíos desde mucho tiempo atrás, que también es otra parte. En la década de los 1920 hubo, claro, hubo unas arremetidas pues, de grupos árabes en contra de los judíos que estaban allí. Resulta que posterior a la Segunda Guerra Mundial empiezan a llegar de manera más masiva judíos emigrados de Europa, y eso hace que ellos empiecen a establecer unas colonias y que ya en el año de 1948 las Naciones Unidas pues admita la creación del Estado de Israel, lo que digo yo fue una chispa detonante de toda la furia de muchos de estos estados. Hay que recordar los dos conflictos que hubo entre Israel y sus vecinos árabes, claro, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, y el Yom Kippur en el año de 1973. Todo eso pues fue configurando como el que de una u otra forma Israel tenga que vivir en un vecindario muy complicado. Bueno, pero Israel va entonces construyendo después de la creación del Estado mismo una posición muy fuerte, tanto política como militar. El apoyo de Europa, el apoyo de Estados Unidos hacen que el Estado de Israel se consolide mientras los vecinos siguen incómodos, pero esa posición se va haciendo cada vez más drástica. Va a ir para muchos en detrimento de la población palestina, que va a buscar la creación también de un Estado. Y llegamos, Adrián, al punto de hoy con la reelección de este primer ministro Benjamín Netanyahu, que es considerado por muchos como un hombre de derecha, que dice que no hay posibilidades de los dos Estados, que tiene un apoyo popular, pero que desde afuera se ve para muchos como el logro que está dañando Medio Oriente. ¿Cuál es la situación de Benjamín Netanyahu? Bueno, yo quiero agregar algo a lo que dijo el profesor antes de entrar en lo de Netanyahu, y era que pues, los judíos empezaron a llegar al actual Israel en vista de la situación del Holocausto que se conmemora en los próximos días y que acabó con la vida de 6 millones de judíos. Ahora, ¿cómo enlazo yo esto con Netanyahu? Netanyahu viene de una familia muy tradicional, es un hombre que el Holocausto nunca lo ha olvidado, de hecho ahora en sus discursos recientes lo asocia mucho con lo que se teme frente a Irán. Ahora, volviendo al tema más reciente con los palestinos, en el primer mandato de Netanyahu como primer ministro, él gana las elecciones después de haber terminado la segunda intifada. Sí. Y después de haber terminado, la primera intifada, y después de que el país estaba totalmente convulsionado con ataques terroristas, se notaba una amenaza en el ambiente. Entonces él gana este mandato otra vez a partir del miedo de la gente de que el país se paralice y convulsione. Entonces él ahora vuelve y gana en un escenario, aunque diferente, con los mismos elementos. Y inestabilidad, miedo, no hay proceso de paz en el camino. Israel ha intentado durante su existencia negociar con los palestinos varias veces, pero no ha habido acuerdo. Se dice que en los acuerdos de Camp David le ofrecieron al pueblo palestino alrededor del 90% de Cisjordania, que es donde ahora están ubicados los llamados asentamientos, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Entonces ahora el proceso de paz está actualmente en un punto nulo y no creo que durante este mandato de Netanyahu vaya a haber un avance. Pero entonces hay un aprovechamiento del discurso del miedo desde Netanyahu para la búsqueda de este tercer mandato. Sí, él lo aprovecha, sin embargo no es un miedo imaginario, es un miedo que también tiene raíces. Israel es un país que por sus características es totalmente diferente a los países que hay en la zona, no solamente por la religión que tiene, sino también por la mentalidad. Es un país con mentalidad mucho más occidental, donde hay una democracia parlamentaria, donde hay votaciones, donde hay elecciones. Entonces es una
realidad diferente a lo que ocurre. Entonces esto sumado al miedo ancestral de las comunidades judías al exterminio, al holocausto, al rechazo, pues hace una mezcla que le permite a Netanyahu posesionarse como el nuevo primer ministro. Profesor Soto, ¿de dónde se puede explicar un creciente apoyo internacional a la causa palestina que podríamos cifrarlo en las últimas 2 décadas cada vez con más fuerza? ¿Cómo explicaría usted ese apoyo creciente que recibe de países como Francia, por supuesto, bueno, como Rusia, pero que también va creciendo en poblaciones que son tradicionalmente occidentales como Estados Unidos, como la misma Inglaterra, un apoyo a la situación palestina? Lo que pasa es que ahí hay que analizar varios aspectos y podemos mencionar lo que tiene que ver en la última década. Mire que Yasser Arafat muere y posterior a su muerte pues lo sucede en el partido Fatah. En este momento el que dirige pues el partido Fatah, el señor Mahmoud Abbas. Y empieza una, digámoslo así, ofensiva diplomática por el reconocimiento del Estado palestino. Sí. Otra cosa que de pronto la comunidad internacional ha tenido una lectura que no ha sido muy a favor de la posición de los últimos mandatarios en Israel. Hablo de Ariel Sharon, hablo de Ehud Olmert y últimamente de Benjamin Netanyahu. Son todas esas operaciones a gran escala que han llevado en los territorios palestinos, buscando pues, según la posición de Israel, desmantelar todas estas redes de apoyo, los túneles, etcétera, del movimiento Hamas específicamente. Ahí tendríamos que hablar mucho de lo que significa que los palestinos se hayan dividido en cuanto a su administración en Cisjordania y Gaza. Exacto. Y lo que significa que en Gaza esté gobernando un grupo que para Israel, para Estados Unidos y para la Unión Europea es considerado como un grupo terrorista, como Hamas. Exacto. Hay que tener en cuenta que los territorios palestinos en este momento son Cisjordania, la Franja de Gaza. Hamas gana las elecciones en la Franja de Gaza y posterior a un choque interno entre las facciones que habían en Gaza de Hamas con las facciones de Fatah, Hamas logra sacar a la gente de Fatah de Gaza, entonces Hamas casi que prácticamente se queda con el control de Gaza y la gente de Fatah se queda con Cisjordania. ¿Dónde se han enfocado las últimas acciones fuertes de Israel? Es en la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que la Franja de Gaza es un territorio pequeño en comparación con Cisjordania y que esos bombardeos han tenido un efecto mediático muy grande. Eso cuando se ve en los medios de comunicación, la gente le da otra lectura. Claro. El ataque a la flotilla La Libertad, por ejemplo, donde murieron nueve integrantes de esa flotilla que eran de origen turco, eso distanció enormemente las posiciones de un gobierno como el de Erdogan, que es de un islamismo aunque moderado, pero islamismo al fin y al cabo, y el gobierno de Israel. Perfecto, vamos a ver cómo se vive esto justamente en Israel. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos nos vamos a conectar con Tel Aviv para hablar con una periodista que nos va a contar cómo está la situación en Israel. Ya regresamos. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global, hablando de la situación en Medio Oriente, de la situación entre Israel y sus vecinos, entre Israel y los palestinos, entre Estados Unidos e Irán. Vamos a conectarnos justamente con Tel Aviv, en Israel, para hablar con la periodista Roxana Levison. Roxana es periodista de la W y conoce a profundidad, por supuesto, el tema. Buenas noches, Roxana. Hola, muy buenas noches, David. Hola a todos, es un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, Roxana, Benjamin Netanyahu ha sido reelecto hace poco y es visto en el resto del mundo como un hombre de derecha. Parecía incluso que podría perder las elecciones. ¿Cuál es la imagen de Netanyahu en este momento en Israel? Es importante tener en cuenta que cuando un ciudadano israelí, creo que en cualquier otro lugar del mundo, va a depositar su voto en la urna, lo que más tiene en cuenta o lo primero que tiene en cuenta no es la imagen internacional, sino aquí estamos
hablando de un peso muy grande que tuvieron las cuestiones económico-sociales. El hecho de que pudiera entrar al gobierno el exministro de Bienestar Social, Moshe Kahlon, que hizo una muy buena gestión y promete otra excelente gestión con bajas de precios y de la carestía de la vida, posibilidad de comprar departamentos, cosas que hasta ahora no se dan. El tema del servicio militar para todos, si va a continuar o no. Además de todos estos asuntos, la campaña anti-Netanyahu fue demasiado fuerte, tanto que lo puso en un lugar de víctima y la derecha se unió junto a él, más allá, o dejando de lado los desacuerdos, dejando de lado las decepciones, que por cierto sí había, incluso de sus propios votantes. El ataque contra Netanyahu hizo que su gente volviera hacia él para defenderlo. Y por último, el mérito de Netanyahu como una persona que hizo una campaña él solo en los últimos 4 días antes de las elecciones y utilizó, eso sí hay que admitirlo, el miedo de la gente como factor para que lo votaran a él, que sintieran la inseguridad y el miedo, y eso hizo que la gente fuera en masa a las urnas y que lo votaran a él. Bueno, hay un distanciamiento evidente, por lo menos entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Hay una desilusión en Israel con un presidente como Barack Obama. ¿Lo ven distante de los intereses de Israel? Por una parte hay que decir que en lo concreto el gobierno de Barack Obama ha sostenido la ayuda a Israel, tanto en lo militar como en lo diplomático, y nunca se ha salido de las declaraciones y de las expresiones sobre los lazos únicos, especiales que unen a Israel y a Estados Unidos. Por otro lado, al mismo tiempo, hay que decir que hay una sensación generalizada en la gente de que la política estadounidense hacia la región, hacia todo lo que es Medio Oriente y todos los cambios que se produjeron en Medio Oriente, sufre de inconsistencia, de falta de coherencia. No hay una política global. Por ejemplo, Estados Unidos está apoyando a sunitas en un campo de batalla y a chiitas en otro. La situación en Siria, por ejemplo, es una muestra clarísima de que Estados Unidos no actuó a tiempo. En Israel hay temor, cuando digo en Israel, en el gobierno israelí, en la diplomacia israelí, hay temor de que se pueda llegar a una situación similar respecto de otros temas como podría ser Irán, o la capacidad que tiene Estados Unidos para comprender los procesos en Medio Oriente, como por ejemplo cuando en 2006 la organización Hamas ganó las elecciones palestinas, y para Estados Unidos eso fue una muestra de que llegaba la democracia. Hay procesos y tiempos, los tiempos incluso son diferentes en Medio Oriente, y eso es algo que aquí se interpreta como que Estados Unidos no llega a comprender. Bueno, Estados Unidos se está acercando justamente a Irán para buscar un acuerdo nuclear, pero los israelitas temen este acuerdo. Netanyahu lo ha denunciado como algo peligroso para el Estado de Israel. ¿Qué es lo que le teme Israel a este acuerdo posible entre Estados Unidos e Irán? Bueno, más allá de cómo se ha usado este tema, que también hay que admitirlo, ¿no? Cómo se ha usado este tema para hacer política, el miedo de los israelíes a un posible ataque nuclear iraní. Lo concreto es que nosotros sabemos y tenemos conciencia, tenemos testimonio de que Irán es un país que ha estado durante muchos años apoyando organizaciones terroristas como Hamas y como principalmente Hezbollah, que son dos organizaciones terroristas que han matado y secuestrado ciudadanos israelíes y soldados israelíes. Son organizaciones terroristas que han declarado abiertamente la guerra y el odio a Israel y su intención de destruir a Israel, de borrar a Israel del mapa. Lo mismo Irán, hay funcionarios iraníes que siguen diciendo, como lo hizo la semana pasada un militar de muy alto grado, que el exterminio de Israel no es discutible, no es negociable. En este momento, en estos días en Irán, se está llevando a cabo una muestra internacional de caricaturas sobre el Holocausto. Esos son temas muy sensibles al israelí, a cualquiera. Y eso hace que todas esas declaraciones políticas sobre lo que podría suceder si Irán tiene un arma nuclear peguen muy dentro de la sociedad israelí. Si hoy en día Irán está financiando terrorismo en nuestras fronteras y no tiene todavía un arma nuclear, ¿qué pasaría si Irán le pudiera entregar a una organización como Hezbollah
un arma nuclear o armamento químico o todo tipo de elementos que pueden, sí, destruir a Israel. Perfecto. Adriana, Roxana, muchísimas gracias desde Tel Aviv por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta pronto. Bueno, Adriana y Gustavo, veíamos este tema que es justamente uno de los elementos más coyunturales en el Medio Oriente en este momento. Estados Unidos, con apoyo de la Unión Europea, se han acercado a Irán, un país con el que llevan una distancia de más de 30 años de disputa, considerado uno de los estados terroristas incluso en algún momento por Estados Unidos, al que Israel le teme porque Irán puede tener poder nuclear y detener la bomba pues sería un asunto problemático para Israel, pero Barack Obama va acercándose poco a poco a buscar un acuerdo que parece ya estar muy cerca y Benjamín Netanyahu dice no estoy de acuerdo con esta propuesta, incluso va a ir al mismo Congreso de Estados Unidos a decir esto va a ser un problema para Israel, ojalá no se arrepientan y crea entonces una fricción entre dos tradicionales amigos que han sido Estados Unidos e Israel. Adriana, ¿eso cómo se ve desde Israel? Entre los israelíes ahora hay mucha desconfianza. Entre las preguntas que ellos se plantean, por ejemplo, es ¿cómo garantiza Estados Unidos que Irán va a detener su plan cuando en el pasado Estados Unidos supervisó y acompañó a Corea del Norte en otro plan nuclear y no se detuvo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Estados Unidos si el día de mañana Irán decide volver a su plan y ya Barack Obama no está en su mandato, por ejemplo? Tienen mucha desconfianza y tienen muchas preguntas. Ahora, ¿en qué se ha traducido esto? En el lobby tal vez que Netanyahu está aplicando en los Estados Unidos, especialmente entre los senadores demócratas para lograr que apoyen a Israel y este plan de frenar, este plan de llegar a un acuerdo se detenga. Obviamente esto ha incidido pues porque dos relaciones tan buenas como han sido las de Israel y Estados Unidos pues han tenido fricción. Sin embargo, yo creo que los lazos son muy fuertes, la cooperación es fuerte entre ambos países. Yo creo que lo que se va a definir es en los próximos días y más que todo el punto lo va a dar Netanyahu. Si Netanyahu va a centrarse en el lobby con los senadores estadounidenses o de verdad se va a sentar con Obama y va a decir, bueno, me interesa este acuerdo, pero con estas condiciones o revisen estos puntos. Sí, yo creo que Netanyahu toma el primer camino, que es apoyarse en los senadores, en los demócratas y republicanos, en lugar de sentarse a hablar con Barack Obama, yo creo que esto produciría más fricciones entre ambos países. Bueno, pero el acuerdo, profesor Soto, es un acuerdo que de lograrse ha sido, por lo menos los antecedentes de lograr el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán han sido muy aplaudidos por la comunidad internacional. ¿Por qué la comunidad internacional aplaude la posibilidad de estos acuerdos? Hay que tener en cuenta que no es solo Estados Unidos el que está llevando a cabo este acuerdo, es el grupo de 5+1, sí, cuya coordinadora en las negociaciones es la señora Federica Mogherini, que pues está en representación fundamentalmente de la Unión Europea, y en los acuerdos que la idea es ratificarlos en junio de este año, es que Irán se compromete a que el uranio enriquecido que tiene en este momento lo va a llevar al exterior para ser, digámoslo así, destruido finalmente o hacerlo inservible porque pues ese material es muy volátil, muy difícil de manejar. Y por otro lado, el tema de que Irán se compromete a ir desmantelando una parte de sus centrifugadoras, claro, para quedarse como con una mínima cantidad que le permita desarrollar un programa nuclear no bélico. Dentro de los acuerdos también está la posibilidad de inspeccionar las plantas de enriquecimiento de uranio que Irán tiene en este momento y que se sabe dónde están, que tengan subterráneas en algunos lugares, porque estamos hablando Irán está entre los 20 países más grandes en extensión territorial del mundo, entonces que tenga alguna instalación subterránea, pero por lo menos se saben las que existen, se saben dónde están. Entonces, los acuerdos, Estados Unidos y la Unión Europea, de todas maneras, tampoco son tan ingenuos y ya a Irán le plantearon cuáles eran los puntos exactos de la negociación. Irán ha aceptado algunos, no ha aceptado otros. Mogherini lo ha dicho, es que la negociación no es de parte y parte, no es fácil. Bueno, pero aquí el acercamiento de la Unión Europea y de Estados Unidos con Irán
no es el único acercamiento que ha causado sorpresa. Estados Unidos también parece acercarse a Siria con una intención de detener una de las mayores amenazas, que es el Estado Islámico. ¿Cómo se está transformando ese ajedrez? ¿Cómo se está transformando ese mapa político? También es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Bueno, una de las preocupaciones que existen en Medio Oriente y que tiene Israel, por supuesto, como lo veíamos antes del corte, es la situación de Irán, un país que ha sido acusado de apoyar a grupos terroristas, un país que tiene posibilidades nucleares y un país en el que Estados Unidos se ha acercado en los últimos meses para tratar de lograr ese acuerdo. Vamos a ver este video que nos cuenta cronológicamente cómo ha sido el proceso y la relación entre Estados Unidos e Irán. Para nadie es un misterio que Medio Oriente es una de las zonas geopolíticas más complejas del mundo. Y es que miremos, por un lado es un enclave importantísimo para el comercio de África, de Asia y también de Europa. Por otro lado, esta zona es la cuna del cristianismo y del islam. Y finalmente podemos ver que esta zona ha sido testigo de la caída de dictaduras en estos últimos días y también del alza de grupos terroristas muy peligrosos. Vamos a ver ahorita una cronología de Irán, el pueblo que ahorita está consiguiendo un poder militar muy fuerte y que está preocupando a sus vecinos, sobre todo a Israel. 2003. Irán firma la adhesión al protocolo del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de la ONU. 2005. El país árabe anuncia que pondrá en funcionamiento la purificación de uranio en la central de Isfahan, acto que la ONU calificaría como violación a los compromisos internacionales. 2006. Irán confirma oficialmente que ha reanudado sus actividades nucleares, a lo que la Unión Europea responderá emitiendo sus primeras sanciones. 2008. El presidente Mahmoud Ahmadinejad anuncia la instalación de 6.000 centrifugadoras. Y con ello, Irán asume un nuevo paquete de sanciones que implican al principal banco del país. 2009. La Guardia Revolucionaria iraní prueba con éxito los misiles Sejil, capaces de alcanzar los 2.000 kilómetros y por tanto a Israel y las bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El gobierno de Teherán anuncia que no renunciará a su actividad nuclear. 2010. La comunidad internacional advierte que el gobierno de Ahmadinejad dispone del uranio suficiente para construir bombas. El Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, junto con Alemania, endurecen aún más las sanciones a Irán. 2011. La ONU hace público su esperado informe en el que confirma que Irán desarrolla armas nucleares. Las reacciones del informe no se hacen esperar y Estados Unidos y la Unión Europea emiten severos llamados de atención. A esto, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, advierte que su país responderá con puño de hierro ante cualquier agresión. 2011 finalizaría con el derribo de un avión no tripulado de Estados Unidos en territorio iraní. Este se constituiría en el año más tenso en el caso de Irán. 2013. El reformista Hassan Rouhani gana las presidenciales de Irán y en entrevista a NBC asegura que Irán no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Eventualmente, las potencias e Irán lograrían un histórico acuerdo en Ginebra, en donde el país árabe tendría acceso a 4.200 millones de dólares a cambio de congelar su programa nuclear por 6 meses. Israel, sin embargo, rechazaría lo firmado y lo tacharía de un error histórico. En 2014 entró en vigor el acuerdo entre estas potencias e Irán, acuerdo que se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Esto preocupa sobre todo a Israel, un país que es radicalmente diferente a Irán y que se encuentra rodeado, podríamos decirlo, de enemigos y que tiene una dificultad muy clara con el fortalecimiento que está teniendo este país árabe. Ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán representa también una nueva política estadounidense en Medio Oriente que ha dependido en buena medida por la aparición de un grupo como el Estado Islámico que ha obligado a Estados Unidos a buscar alianzas que antes parecían impensadas con Siria, con Irán, tradicionales enemigos. Profesor,
¿A qué se debe esta búsqueda de alianzas? ¿Cómo se explica esta nueva política del presidente Barack Obama, que por momentos, incluso como nos lo decía la periodista desde Tel Aviv, parece muy errática? Un día dice hay que acabar con la presidencia de Siria, después dice no, tenemos que hacer un acuerdo con ellos. Parecería que Estados Unidos no ha alcanzado a tocarle el tacto a la situación de Medio Oriente. Yo pienso que la política exterior de los Estados Unidos, y también incluyo a la Unión Europea, en unos aspectos concretos, y es en el tema de la primavera árabe. Yo quería tocar ese tema de la primavera árabe, y es que el escenario post-primavera árabe parece ser esa apertura de la caja de Pandora, que de la caja salieron otras cuestiones que estaban ahí larvando, pero que en cierta medida estaban contenidas. Lo digo en qué punto específico. En el caso, aunque no es un país estrictamente del Oriente Medio, sino del Magreb, Libia, el tema Gaddafi, lo digo con Irak, el tema Saddam Hussein, lo digo con el tema Siria, Bashar al-Assad, que aunque no fue derrocado, de todas maneras esa situación ahí todavía persiste. Entra, por supuesto. Esa conflictividad que hay en Siria, y es que, ¿qué pasa hoy en Libia luego de la caída de Gaddafi? Y es que tenemos unas facciones disputándose el poder, la gente de Benghazi y la gente de Trípoli. ¿Qué pasa en Irak con la posterior captura, enjuiciamiento y ahorcamiento de Saddam Hussein? Y es que esa situación de que los sunitas, que son minoría en Irak, tenían el poder, resulta que los Estados Unidos ponen en el poder a la caída de Saddam Hussein a Nuri al-Maliki. Al-Maliki es un chiita. Los chiitas en Irak son el 60%. Hay que tener en cuenta una cosa: en el mundo musulmán hay 4 países donde la mayoría son son musulmanes de adscripción chiita. ¿Cuáles son esos 4 países? Irán, donde el 90% es chiita; Azerbaiyán, que es un país del Cáucaso Sur, donde el 80 aproximadamente % de la población es chiita; y otros 2 países donde la mayoría de la población es chiita, que son Irak y el Emirato de Bahrein. En Bahrein la mayoría también es chiita. Claro, pero esa situación que se desencadena de la primavera árabe, esas protestas que buscan derrocar a tradicionales dictadores de la zona del norte de África, que incluso llevaría también a las protestas de Siria, mostraron a un Barack Obama casi que recién desempacado en la presidencia, que estaba buscando apoyar esos intentos de libertad. Los apoya muchas veces a regañadientas, como en el caso de Egipto, pero a la postre va a terminar por ser un factor desestabilizador que va a generar nuevas protestas, pero que también va a generar nuevos grupos. En el caso de Israel, quizá ese también es, Adriana, una de las preocupaciones y de la desconfianza que existe de Israel con la política exterior estadounidense, que de pronto no ha sido lo suficientemente claro en sus movimientos geopolíticos en la zona. Sí, cuando Barack Obama pronuncia su discurso en el Cairo, que es Claro. el discurso, uno de sus discursos emblemáticos, Claro. y sentó como la línea que él iba a tener con el mundo árabe, generó un poco de preocupación, porque recordemos que Estados Unidos e Israel vienen de una relación muy cercana, y de un momento a otro pues Barack Obama dice que se va a abrir a todo el mundo árabe. Entonces sí, digamos que aunque Israel también tiene sectores moderados y hay gente de todas las creencias políticas, y hay una democracia sana y vibrante, hay una gran parte de la población pues que se pregunta si realmente Barack Obama es una persona confiable, y obviamente pues esto se refleja en lo que Netanyahu dice, en lo que su círculo cercano también tiene claro respecto a este conflicto. Bueno, pero una situación es Israel y su vecindario, la desconfianza de Israel con Estados Unidos y con la política de Barack Obama, y otra tiene que ver con la forma en la que Israel ha tratado el tema del extremismo islámico, que lo toca muy de cerca. Quizá Netanyahu dice, Occidente está despertándose a un asunto que nosotros hemos vivido por los últimos 60 años, y hace comparaciones sobre lo que puede significar el extremismo islámico que ellos mismos han vivido, ¿cierto? ¿Es entonces esto para Israel una posibilidad de que el mundo sea un poco más condescendiente con la forma en la que Israel trata los temas del extremismo islámico?
Podría ser de alguna forma, sin embargo yo creo que ahora todo esto que ocurre con ISIS también conserva un elemento nuevo para Israel, porque hasta ahora Israel se ha enfrentado principalmente a Brigada, a los mártires de Al-Aqsa, o se ha enfrentado a Hamas, que son facciones que ya tienen más o menos controladas, más o menos conocidas, cuyo discurso conocen. Ahora sale un grupo nuevo diciendo que ellos van a ser los abanderados de los musulmanes en el mundo y que además van a unificar un territorio que también incluye parte de lo que ahora es Israel. Entonces sí, por un lado los israelíes dicen, miren, nosotros nos hemos enfrentado a esto desde hace varias décadas, pero por otro lado tienen el desafío de agregar un actor más a la lista de grupos que ya de por sí tienen identificados. Bueno, en esta zona, profesor, una zona tan conflictiva, un vecindario tan complejo, es la zona de Siria y de Irak desestabilizada en buena medida, como usted lo decía, por la primavera árabe, pero también por la incursión de Estados Unidos en Irak en el 2003, lo que ha generado un territorio que ya el Estado Islámico casi que ha tomado posesión de él en lo que llama el inicio de su califato. ¿Hasta dónde puede esto avanzar y desestabilizar más en lo que va del 2015 esta situación en la zona? Lo que pasa es que hay que entender una situación concreta en este tema del ISIS o Ejército Islámico, y es que en este momento parece ser que el principal problema el principal enemigo del ISIS es el mismo mundo musulmán. Es que hay que entender una cosa, mire, la posición que tienen los integrantes del ISIS es una posición wahabita, salafista. El wahabismo es una corriente filosófica dentro del Islam sunita que se crea en el siglo XVI, y es una corriente fundamentalista de volver a las raíces de un seguimiento estricto, austero, de todos los preceptos del Islam tradicional, e inclusive a ellos, a quienes no siguen a pie juntillas esos preceptos de ese Islam wahabita, salafista que ellos pregonan, los consideran y así los denominan cáfires. Y esa palabra cáfire para ellos es una persona sobre la cual ellos pueden decidir sobre sus bienes, sobre su integridad y sobre su vida misma. Entonces, hay un elemento que también hay que tener en cuenta ahí, es como un país que desde ese mismo siglo XVII al señor Mohammed ibn Wahab, que fue el que creó esa doctrina wahabita, esa dinastía Saud en Arabia Saudita le dio pues alas a esa doctrina wahabita. Claro, pero entonces esa lucha entre los mismos musulmanes por unas facciones mucho más radicales ha hecho entonces también que Estados Unidos busque alianza con países que pasan a ser enemigos del Estado Islámico, a pesar de que son musulmanes y a pesar de que Estados Unidos mismo había dicho que no entraría a negociar con ellos. Claro, porque es que en ese mismo orden de ideas que venía haciendo este recuento, los chiitas para ellos son cáfires, los kurdos, una minoría de una religión preislámica zoroastriana que son los yazidíes, que oscilan entre 900.000 y 1.100.000 en todo el mundo. De ellos aproximadamente 650.000 están en esa zona del norte de Irak, Erbil, Mosul. Cuando el ISIS llega a Mosul, las matanzas contra los yazidíes fueron impresionantes. Hay relatos de que los yazidíes se tuvieron que albergar en las partes más altas de la montaña de ese norte del Kurdistán iraquí, que las temperaturas son tremendamente bajas. Y ellos dicen, es que el mundo a nosotros en medio de toda esta convulsión nos dejó totalmente solos y olvidados. No nos quieren pues muchos credos islámicos porque, como vuelvo y repito, son una religión preislámica, inentendidos. La mayoría de ellos son de etnia, pues son de religión yazidí, pero son de etnia kurda. Y el mismo ISIS está atacando a los kurdos, está atacando a los chiitas y a los sunitas moderados. Ni qué decir de otras facciones, claro, otros credos no musulmanes. Bueno, lo que está sucediendo ahí con la presencia de grupos radicales como el Estado Islámico, como el mismo Boko Haram en África, es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global.
Bueno, continuamos aquí en Teleantioquia Global hablando de las diferentes tensiones que existen en Medio Oriente, la situación de Israel y Palestina, por supuesto la situación de los acuerdos entre Estados Unidos, la Unión Europea e Irán por los acuerdos nucleares, y también la situación del Estado Islámico y la forma en la que este grupo ha hecho en menos de 2 años incluso lo que había demorado Al Qaeda en lograr casi que una década. Hemos preguntado en Teleantioquia Global, en Twitter, recuerden siempre opinar con el hashtag #TeaGlobal, @Teleantioquia, sobre los temas que les parezcan interesantes alrededor de la política internacional. Preguntamos sobre la situación de Medio Oriente y estos son los trinos que nos enviaron a la pregunta: ¿qué motiva al Estado Islámico a cometer sus actos terroristas? Dice Juan Esteban Valencia Rey. Juanes B. Rey, lo que motiva al ISIS son muchos factores, pero estos parten de una incomprensión cultural entre varios pueblos. Hashtag Teleantioquia Global. ¿Cuál es el mayor peligro en Medio Oriente? Nos responde Raúl Javier Pardo, @Raúl Javier 1971, @Teleantioquia. En estos momentos considero que son los continuos ataques del Estado Islámico a la sociedad musulmana. Recuerden estar siempre muy conectados con las redes sociales, con @Teleantioquia, hashtag #TeaGlobal, para que nos comenten sus opiniones no solo sobre el tema que estamos tratando, sino para que nos propongan nuevas ideas sobre el asunto geopolítico. Adriana, el tema del Estado Islámico ha tomado por sorpresa al mundo en muy poco tiempo. Fue un grupo que se estableció incluso con reductos de Al Qaeda. Al Qaeda mismo lo considera demasiado extremo en sus acciones, las decapitaciones, las quemas de personas vivas. Como decía el profesor ahora, la toma de Mosul hace que este grupo crezca exponencialmente y eso ha generado una serie de relaciones que antes no podían existir. ¿Cómo se ve la situación del Estado Islámico en Israel? Se ve con mucho temor. También se ve con temor no solamente por lo nuevo que ellos representan, y es una oleada de gente que de un momento interpreta el Islam de una forma literal. O sea, en Israel vive una población de credo musulmán y hay algunos que conviven muy bien dentro del mismo Israel, pero son musulmanes moderados. Entonces ver esta interpretación tan literal que habla de muerte, que habla de castigar a los homosexuales, que relega a la mujer totalmente a otro plano y que llama a una lucha abierta contra el que no esté de acuerdo, pues genera mucho temor, y sobre todo también se preguntan en Israel si esto va a generar alianzas dentro de los otros grupos, porque aunque todos sean diferentes los musulmanes en sus credos e interpretaciones, estas facciones tan extremistas tienen algo en común, y es que siempre llaman a la destrucción de Israel. Entonces ese es el temor que genera. Claro. Decía uno de los televidentes que uno de los principales ataques del Estado Islámico y de estos grupos extremistas como Boko Haram o Al-Shabaab, que vimos pues el ataque a esta universidad en el que murieron más de cerca de 150 personas, que los primeros afectados son los musulmanes mismos. Profesor, ¿ha visto usted el tema de un incremento de la islamofobia en el discurso de pronto de la política en Europa o de la política en Estados Unidos, o de los mismos ciudadanos que consideran que los musulmanes todos se generaliza en el tema de que son extremistas? Yo pienso que ahí hay mucho de incomprensión del interior del mundo musulmán, por parte no solo pues de gente en Europa, sino en los Estados Unidos también. Y es que tanto los ataques del semanario satírico francés como la Universidad de Garissa en Kenia y otros, específicamente son hechos por ese grupo o esa posición, vuelvo y reitero, salafista, takfirista, muy radical del Islam. Y es una pregunta interesante dentro de la geopolítica que yo quiero plantearle a los televidentes. ¿Qué país es el que ha apoyado la expansión de esa filosofía wahabista en el Medio Oriente y en muchos países de Europa? Arabia Saudita, una monarquía absoluta, aliado de los Estados Unidos, primer productor de petróleo del mundo. Entonces, claro, entonces uno dice, venga, pero entonces si Arabia Saudita es un aliado de los Estados Unidos y está expandiendo esa filosofía wahabista, takfirista, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en toda esa reconfiguración del Oriente Medio? Y es que en este momento yo considero que el foco de atención principalmente en el Oriente Medio
en este momento se está dando en la lucha al interior de dos posiciones dentro del Islam y que se traducen en dos países, Arabia Saudita e Irán. Ese es en este momento el conflicto. Tiene varios capítulos. Yemen, la toma de la capital Sanaa por los rebeldes hutíes de la etnia hutí, que son de adscripción musulmán chiita. Arabia Saudita en este momento está bombardeando posiciones de los hutíes. El gobierno provisional de Sanaa, de esos rebeldes hutíes chiitas, ya anunció que va a abrir vuelos comerciales con Irán, por ejemplo. Otro capítulo, pues el mismo Siria. Bashar al-Assad es de una adscripción alawita, el alawismo es una rama del chiismo. Entonces en este momento yo pienso que la tensión más fuerte es Irán y Arabia Saudita. Es más, Arabia Saudita en este momento le pidió apoyo a Pakistán porque Arabia Saudita le ha prestado dinero a Pakistán y le dijo, venga, ayúdeme con el tema de Yemen, yo los bombardeo por aire, pero pues entonces traiga tropas desde Pakistán para ayudarme con el tema de los rebeldes hutíes. Obviamente Irán no se ha quedado de brazos cruzados tampoco. Bueno, ¿puede, Adriana, llevar entonces la situación del extremismo islámico a buscar a los musulmanes una unión en la zona que los ayude a enfrentar este extremismo? Es decir, ellos mismos se han dado cuenta que esas divisiones al interior del Islam finalmente han terminado por perjudicarlos enormemente en una zona donde parecen muy fracturados. Lo que pasa es que ahí no solamente lo que está en juego es la interpretación del Islam, qué tan ortodoxo, radical o moderado sea el Islam, sino también las luchas de poderes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Israel y los territorios palestinos, tenemos, por ejemplo, los musulmanes más moderados, que es el grupo Fatah y que está liderado por Mahmoud Abbas, pero también tenemos a Hamas, que controla Gaza y que es una posición mucho más radical. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estos dos grupos, vemos que son grupos que a la hora de un proceso de paz o a la hora de un proceso político son grupos que les cuesta mucho ponerse de acuerdo precisamente por la visión que tienen de ciertas cosas, la visión que tienen de las mujeres, de la educación. Si uno va, por ejemplo, a una ciudad como Ramallah, uno ve las mujeres caminando con jeans, con tacones, y si vas a una ciudad como Gaza, uno las ve todas cubiertas de negro, los hombres van caminando por un lado, las mujeres van por otro lado, las mujeres no pueden salir a la calle, por ejemplo, sin un compañero hombre, y esto pues genera choques. Entonces, aunque sí puede haber alguna unión, pues veo más complicado el tema ya cuando esto se traduce en control de territorios, porque pues esto los divide. Perfecto, bueno, la situación en Medio Oriente entonces parece tener varias aristas, muy pocas de las cuales buscarían una solución prontamente. Tenemos entonces el tema de Israel y los palestinos, una herida profundamente abierta que no parece cerrarse en los próximos años. Tenemos también la situación de Estados Unidos, Irán en esa búsqueda con el apoyo de la Unión Europea de lograr un acuerdo, y tenemos también la situación del Estado Islámico, una tensión casi que imposible de solucionar. ¿Dirían ustedes que es imposible como a forma de conclusión, o cuáles son las expectativas de manera muy concreta? Profesor. Lo que pasa es que, como te digo, dentro del contexto del Medio Oriente hay varios capítulos allí. Es una lucha, por ejemplo, pues vamos a dividir los capítulos, una lucha al interior del sunismo. Sí. De un sunismo wahabita, salafista radical, con un sunismo más moderado. ¿Pero cree usted que en los próximos años podríamos ver por lo menos la búsqueda de solución de algunas de estas problemáticas de la tensión de Medio Oriente? Muy difícil. Yo lo veo complicado porque en este momento lo que se está dando es una reconfiguración. ¿Quién lo creyera? En mi opinión, por ejemplo, Irán ha ganado, o por lo menos está ganando en este momento, una ficha en ese ajedrez geopolítico, y es Yemen. Y ya Arabia Saudita está moviendo sus fichas. Yo lo que veo, más que posibles como soluciones o llegadas a acuerdos, es más bien una reconfiguración en ese Medio Oriente musulmán, porque pues el tema Palestina-Israel es otro caso. Harían una conclusión muy concreta frente a la situación de la tensión en Medio Oriente con tantas esquinas para analizar. Yo siempre digo que, cuento una anécdota, por ejemplo, que hay en Israel, y es que siempre que nace un bebé, la mamá espera que no haya conflicto cuando al bebé le toca prestar servicio militar. Eso nunca ha ocurrido.
la gente en ambos pueblos, incluso en el mismo Irán, la gente tiene la esperanza de poder llevar una vida normal. Obviamente el panorama no se ve muy prometedor en los próximos 10 años por todas estas configuraciones que menciona el profesor y también pues los gobernantes que tenemos ahora. En el caso de Israel tendría que pasar algo totalmente dramático que le cambie la mentalidad a Netanyahu, que le dé una confianza tan abismal para él decidir abrir un proceso, y en el caso de los palestinos tendría que ser que jamás renuncie a cualquier atentado o a cualquier violencia, que no sabotee ningún proceso y se alíe con los moderados del Fatah. De lo contrario, yo creo que los avances van a ser muy menores si no hay un cambio en estos frentes. Perfecto, bueno, a ustedes dos muchísimas gracias. Espero tenerlos por acá prontamente para analizar temas que seguramente en este 2015 seguirán siendo muchos en el asunto del Medio Oriente. Antes de terminar, ponemos entonces una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana, temas políticos que aún generan muchísimo eco. El primero de ellos es la decisión que ha tomado Hillary Clinton, ex primera dama de la nación, ex secretaria de Estado, de lanzarse por la presidencia de la República por el Partido Demócrata, un hecho que era esperado pero que va a generar enormes debates porque sus posibilidades de llegar a ser el reemplazo de Barack Obama son muy altos. El segundo tema son los ecos que aún se dan sobre el encuentro del presidente de Estados Unidos Barack Obama y el presidente de Cuba Raúl Castro, un hecho histórico que ha generado todavía mucha tela para cortar sobre la nueva relación entre Estados Unidos y América Latina y la posición cubana frente a la situación estadounidense. Y el tercer tema tiene que ver con Brasil y con Dilma Rousseff, que se le sigue complicando su mandato. Un segundo gobierno que apenas inicia, pero que ya tiene protestas continuas los fines de semana entre los jóvenes que dicen que Dilma Rousseff ha hecho al lado las promesas que hizo para ser reelecta. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días acá, el miércoles a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Por facciones radicales pro-palestinas que ven en el camino de las armas el mejor modo de reclamar los territorios. Israel, por su parte, es dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, apodado Bibi y conocido por su inflexibilidad y efectividad para llevar a cabo sus políticas públicas y de seguridad. Netanyahu, reelegido en elecciones legislativas hace apenas unas semanas, es un opositor férreo de la evolución del Estado palestino y considera inviable la oficialización de este. El nuevo gobierno de Netanyahu, con su afirmación de que no reconocerá el Estado palestino, ha quemado los pocos puentes que todavía quedaban para lograr la paz con la Autoridad Nacional Palestina. Además, tendrá que hacer frente a la inseguridad y al extremismo yihadista generado por el Estado Islámico y los grupos locales Jabhat al-Nusra, Hezbollah y Hamas. Desde 1988, 134 naciones han reconocido a Palestina como Estado. Siendo esto así, Predominancia del árabe, aunque existen también otras lenguas. Bueno, hoy me acompañan acá en Teleantioquia Global 2 invitados de lujo. Adriana Cooper, periodista, vivió 10 años en Israel, hoy trabaja en el Teodoro Herz. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y el profesor Gustavo Soto, profesor de Geopolítica de la Universidad de Antioquia. Profesor, gracias por estar aquí de nuevo en Teleantioquia Global. Gracias a ti, David, por la invitación. Bueno, Adriana, usted vivió 10 años en Israel, conoce de cerca la situación social, la situación civil, por supuesto también la situación política de Israel. Últimamente parece existir como un distanciamiento de la comunidad internacional que lo ve como un país demasiado fuerte, demasiado duro, por momentos demasiado intransigentes. ¿Cómo se ve Israel al interior de la nación? Bueno, Israel atraviesa en este momento un momento difícil. Israel está ubicado en lo que podríamos decir un vecindario que ahora está en muchos cambios y la tendencia... se entiende que un 70% de los países miembros de la ONU consideran a Palestina como un igual. Sin embargo, la situación sobre el terreno se deteriora poco a poco. En los últimos meses, Israel ha sumado 1 millar de detenidos en Cisjordania y ha ampliado la construcción de viviendas en Jerusalén del Este, aumentando la tensión en la Ciudad Santa, mientras se producen atentados de lobos solitarios contra civiles israelíes.
Parece que en este momento Tierra Santa es ajena a los deseos de paz que llegan desde la comunidad internacional y el conflicto aparentemente se recrudecerá. Bueno, antes de iniciar nuestro programa ponemos un contexto global para hablar de Medio Oriente, una zona muy amplia que tiene varios estados, que tienen varias monedas, por ejemplo el dinar, el rial, el shekel, cuya religión tiene una mayoría islámica, pero también hay posiciones importantes del cristianismo, por supuesto, del judaísmo, y además con una... El tiempo y la confluencia de factores, siempre hay un momento inicial que puede señalarse como el génesis de estos. En el caso del conflicto palestino-israelí, es claro que el principio se halla en el nacimiento del Estado de Israel en 1948 y en la proclamación del Estado palestino en 1988. Dos momentos separados por 4 décadas a los que se llega después de historias de rechazo y abandono para ambos pueblos. Tanto la asimilación del pueblo judío como la asimilación del pueblo palestino para el mundo ha sido un proceso difícil y marcado por discriminación con rostros de antisemitismo e islamofobia. Hoy ambos pueblos se encuentran enfrentados en el mismo espacio y sus diferencias culturales y sociales los sumen en un conflicto que vincula su soberanía, el territorio, la seguridad y el reconocimiento de sus identidades. Ahora, los hilos políticos de la Autoridad Nacional Palestina son manejados por el presidente Mahmoud Abbas, diplomático y hábil, pero duramente criticado. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional, hoy con el tema de la tensión en Medio Oriente vista desde diferentes partes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Israel y la reelección de su primer ministro Benjamín Netanyahu? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la relación entre Estados Unidos e Irán, dos tradicionales enemigos que se han acercado últimamente para buscar un acuerdo nuclear? ¿Qué está pasando en la zona, una de las más complejas en la geopolítica? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Todo conflicto tiene un inicio, y aunque a veces ese principio queda desdibujado por el paso